Arroba en contexto piso y arroba Carlos Peñalosa son nuestras cuentas en redes sociales. Ustedes siempre pueden ser parte de nuestro espacio, no solamente con sus saludos, también con sus preguntas y sus comentarios respecto a nuestras entrevistas a través de estas cuentas. Arroba Carlos Peñalosa, arroba en contexto piso y por supuesto recuerden nuestro canal de YouTube donde está todo el contenido audiovisual de nuestro espacio. Las entrevistas que a diario compartimos con ustedes están disponibles para que las compartan, para que nuevamente puedan también disfrutar de ellas en nuestra cuenta Carlos Peñalosa en contexto. Eduardo Fernández está con nosotros, dirigente histórico del partido COPEI, ahora presidente de Unión y Progreso, también del Centro de Políticas Públicas y FEDEC, a quien agradecemos que nos acompañe. Un gusto tenerlo acá en estudio con nosotros para hablar de este tema que es lo que está hoy en el tapete desde el punto de vista político de nuestro país. El escenario de quienes han estado acá, o como la visión de quienes han estado acá en nuestro programa, hablan de las primarias, de la forma como la oposición, las organizaciones políticas se van a organizar de cara a 2024, y son muy pocas las voces que hoy dicen no es primarias el camino. Hay muy pocas voces que hoy, por ejemplo, tenemos a Timoteo Zambrano diciendo que hay que buscar un outsider, y otra voz que difiere de las primarias es Eduardo Fernández, que ha dicho un consenso. ¿Un consenso? ¿Y por qué un consenso? Bueno, porque lo que está en juego es demasiado importante. Y la primaria es un escenario en el cual unos candidatos de la oposición van a descalificar a otros candidatos de la oposición. Y mientras tanto el país está como desconcertado. Esto de las primarias es nada más la discusión en el mundo político. Claro, porque el resto del país está preocupado por la reactivación de la economía, por la necesidad de atender el problema de la pobreza. Por ejemplo, en este momento las madres de familia y los padres de familia están preocupados porque comienza el año académico y tienen que comprar los útiles para los niños. Y mientras tanto los políticos están discutiendo sobre primaria. Yo creo que además se corre un gran riesgo, y es que la primaria de la oposición la gane el gobierno. Porque si la primaria es abierta, el gobierno puede estar observando, y como el gobierno tiene un inmenso poder mediático y un inmenso poder económico y un inmenso poder burocrático, dice, de esta lista de 40 candidatos que andan por ahí, el que más nos gusta, el que más nos convendría sería este, y entonces pone su poder mediático, su maquinaria, su poder económico y su poder burocrático, los gobernadores y los alcaldes, a favorecer el candidato que más les convenga a ellos, y va a terminar el gobierno ganando la primaria de la oposición. Yo creo que sería un acto de responsabilidad con el país que el liderazgo opositor dijera, mira, un momentico, de lo que se trata es de una cosa muy seria, es elegir al presidente de la República, que no puede ser cualquiera. En la primaria corremos el riesgo de que gane el más simpático, o el que tenga más real, o el que tenga más estructura, o el que tenga más apoyo del gobierno. Deberían hacer como por ejemplo hacen en la Iglesia Católica. A nadie se le ha ocurrido en la Iglesia Católica que el Papa debe ser elegido en una primaria. Se reúnen los cardenales, que son personas con la mayor experiencia, con la mayor sabiduría, con la mayor santidad, y dicen, bueno, el Papa debe ser fulano de tal. Entonces yo a veces pienso que lo que debería el liderazgo alternativo, a mí no me gusta tanto llamarlo opositor, sino alternativo, para presentarle una alternativa seria al país. Es decir, un momentico, vamos a reunirnos y vamos a tratar de encontrar la persona más indicada. ¿Y quién debe ser la persona más indicada? Déjame dibujarlo. Con ayuda de la Constitución Nacional, porque la Constitución dice, ¿para qué es el presidente? El presidente tiene que ser jefe del Estado, o sea, un factor de unidad nacional. Vamos a ver en la lista de los candidatos cuáles son capaces de garantizar la unión de los venezolanos. Incluso de quienes pasarían a ser oposición en ese Claro, escenario. porque tiene que ser presidente también de ellos. Segundo, el presidente debe ser jefe del gobierno, o sea, una persona capaz de convocar gente muy competente y muy honesta para atender los problemas del país. Tercero, el presidente debe ser comandante en jefe de la Fuerza Armada.
pero no de cualquier Fuerza Armada, de esta Fuerza Armada que tenemos. Y tiene que convertir a esta Fuerza Armada en una fuerza profesional, moderna, bien equipada, que vuelva otra vez a tener el prestigio que la Fuerza Armada venezolana tuvo en el país en el pasado. La Constitución dice que el presidente además debe ser el jefe de la política internacional del país. Poco antes de empezar esta conversación, tú mencionaste los acontecimientos internacionales. Venezuela va a jugar un papel importante en la geopolítica mundial porque somos productores de petróleo. La Constitución dice, además, que el presidente debe ser el jefe de la hacienda pública, o sea, es la persona que va a tener la mayor responsabilidad en la recuperación económica del país. Entonces, a mí me parece que deberían reunirse y decir, mira... ¿Quién cumple con esas características? ¿Quién cumple con estas características? Pero además agrego 3 cositas. El presidente el candidato debe ser capaz de ganar las elecciones, pero además debe ser una persona que no dificulte el tránsito del poder, porque si es alguien que no es fácil, va a ser traumático. Ganar las elecciones, hacer efectivo el triunfo, o sea, cobrar, y luego es la persona que va a tener que gobernar, y va a tener que gobernar en un ambiente de unidad nacional. Entonces la primaria a mí me parece que es un escenario de desgaste de la oposición, mientras Maduro contempla tranquilo desde Miraflores el espectáculo que le permitirá después decir, mire, sus compañeros de la oposición dijeron que usted era un ladrón, porque los temas en la campaña, en la primaria, van a ser monómeros, va a ser circo, va a ser tú te robaste tal, no, tú eres más ladrón que yo, tú eres más ladrón que yo. Entonces, no entiendo, ¿no? ¿Cómo es que no hay patriotismo suficiente para decir, mira, hay 5 o 10 venezolanos que reúnen estas condiciones, venezolanos o venezolanas? Estas personas, ¿por qué no escogemos uno de ellos sin necesidad de exponerlo al desgaste de una elección primaria? Pero esto supone pensar en el país. Y desgraciadamente yo creo que muchos de nuestros líderes opositores están pensando más en sus partidos. A mi partido le interesa tener un candidato. Yo quiero que Acción Democrática saque muchos votos, yo quiero que COPEI saque muchos votos, yo quiero que Primero Justicia o Voluntad Popular saquen muchos votos. Este no es un momento de partido, este es un momento en el que se está jugando un alto interés nacional. Entonces, mira, por lo menos para la elección del 24 vamos a ponernos de acuerdo en una persona. Después para las elecciones del 25, porque en el 25 volvemos a tener elecciones que pueden ser un poco más partidistas. Esas pueden ser porque son Asamblea Nacional, cuerpos colegiados, etcétera. Pero la elección presidencial a mí me parece que debería ser resultado de un gran consenso. Pero además, no es un consenso de partido. Lo que yo estoy proponiendo es que se consulte, por ejemplo, al empresariado, a los sectores de la sociedad, a los líderes sindicales, que se consulte con la Iglesia Católica, con los señores obispos, con la Conferencia Episcopal, con los pastores evangélicos, que se hable con la academia, con las universidades. Es decir, que se haga una consulta nacional alrededor de una lista de nombres que, pienso yo, ojalá 5 o 10 personas, y entonces se escoja uno y diga, este es. Y entonces todo el país detrás de esa candidatura. Es mi opinión, mi modesta opinión. Nos toca hacer una pausa. Eduardo Fernández ha dicho que tiene 6 nombres allí que podríamos, ojalá los podamos conocer al aire, por cierto. Pero antes de eso, por supuesto, está un paso importante, que lo mencionaba nuestro invitado iniciando esta entrevista. Esta discusión es del mundo político. El ciudadano está en otros temas. En otros temas. Si el ciudadano pasamos a una fase donde se pueda consultar a los sectores de la sociedad, ¿esto va a significar esa reconexión con el ciudadano o por el contrario? Creo que sí, porque se tomarán en cuenta los intereses de los ciudadanos. Lo conversamos al regreso de la pausa con nuestro invitado Eduardo Fernández, presidente de Unión y Progreso, también del IFEDEC, y recuerden nuestras redes sociales, @EnContextoEpisodio y @CarlosPeñalosa.